En este segundo video o segunda parte del video sobre agencias de bolsa vamos a profundizar algunos aspectos relacionados a el desarrollo de sus funciones, así como la estructura que éstas adoptan y también las obligaciones y prohibiciones determinadas en la normativa. Cuando nos referimos a las funciones de las agencias de bolsa, hacemos alusión a los 5 servicios que pueden desarrollar estas conforme la reglamentación normativa, así como también la disposición de la ley del mercado de valores. La principal labor ejercitada por las agencias de bolsa se concentra en los servicios de intermediación, que profundizaremos en un cuarto video. Respecto a los servicios de asesoría financiera, estos se perfilan tanto para los clientes inversionistas como los clientes emisores, para verificar cuáles fueron los mejores instrumentos a ser colocados dentro del mercado, así como también la adquisición de este tipo de instrumentos por parte de los inversionistas. Esto da lugar a un tercer servicio, el de administración de cartera, que puede ser un servicio discrecional y no discrecional, concentrado en el contrato de comisión mercantil, así como también el contrato de underwriting para la colocación de instrumentos. El servicio de ingeniería financiera o de formación de mercado, también conocido como de promoción bursátil, tiene por objeto el poder verificar la serie de instrumentos que pueden ser colocados y movilizados dentro del mercado, así como también la elaboración de los prospectos correspondientes para la oferta pública y la publicidad respecto a dichos instrumentos. Y por último, los servicios de representación de agencias de bolsas extranjeras para permitir la participación de dichos entes en el mercado boliviano y por intermedio de estas también la participación de clientes bolivianos en mercados internacionales. Respecto a la organización, la ley del mercado de valores, coincidente con la recopilación normativa o la recopilación coincidente con la norma de la ley del mercado de valores, prevén que toda agencia de bolsa deba constituir una serie de estructuras institucionales que favorezca el desarrollo de los 5 servicios mencionados, a través de una adecuada formación de sus recursos humanos como también de los recursos técnicos. Al referirnos a los recursos humanos, se hace alusión a 3 tipos de funcionarios dentro del orden bursátil, que en este caso responden a la función ejercitada por los operadores de ruedo o operadores de bolsa, también los promotores de inversión y los asesores de inversión. Para ello, la agencia de bolsa debe contar con un patrimonio adecuado para poder satisfacer las demandas de un mercado de valores en franco desarrollo. La organización mínima que se plantea dentro de una agencia de bolsa reconoce por lo menos 4 áreas fundamentales. El área de operaciones, con la presencia del operador de bolsa, así como también los asistentes y promotores bursátiles. El área de administración, el área de promoción como tal, que alberga a los formadores de mercado y promotores bursátiles, y el área de emisiones como el responsable del soporte a la labor ejercitada o servicio ejercitado para beneficio de las empresas emisoras dentro del mercado. Aquí vemos una estructura básica de una agencia de bolsa, en este caso el Mercantil Santa Cruz, con la presencia de la Junta de Accionistas como principal ente de toma de decisiones, seguido del directorio y el oficial de cumplimiento. Entendiendo que el oficial de cumplimiento, como en todas las entidades financieras, tiene una delicada labor relacionada a la verificación del cumplimiento irrestricto de la normativa vigente para cada entidad, así como de manera genérica para todo el sistema financiero. Ya luego son las áreas de operaciones y las áreas de promoción con los operadores de ruedo, que en este caso el gerente general también ejercita las labores de operador de ruedo, así como también su asistente administrativo que desarrolla labores de promoción bursátil. De manera explícita, un oficial de operaciones que es el responsable de dar seguimiento a todas las operaciones y órdenes dadas por sus clientes en el recinto bursátil. Respecto a la regulación que pesa sobre las agencias de bolsa, esta está vinculada necesariamente a las siguientes normas o instrumentos normativos. La Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, el Decreto Supremo 25022, el Reglamento a la Ley General del Mercado de Valores y la normativa privada de la Bolsa Boliviana de Valores, el Reglamento Interno de Registros y Operaciones, debidamente autorizada y aprobada por ASFI, así como de forma explícita la recopilación normativa en el libro cuarto, título tercero de la recopilación para el mercado de valores.
Dentro de esta normativa se establecen los criterios de las obligaciones y prohibiciones que pesan sobre las agencias de bolsa. De manera general, se establece como obligación, prevista en la Ley 1834, que son los responsables de cumplir con las operaciones concertadas dentro del piso de negociación o en el mercado bursátil y excepcionalmente en el mercado extrabursátil, pagando el precio de la compra o entregando los valores vendidos a nombre de sus clientes comitentes, en este caso los emisores y los inversores. Para cada transacción se debe entregar además un comprobante de dicha operación, siguiendo con los lineamientos establecidos en el RIRO, así como también en la recopilación normativa en lo referido a las operaciones bursátiles, informando de todas las operaciones realizadas ante el director de supervisión de valores, dependiente de ASFI, para que se verifique cualquier tipo de actividad desarrollada en el mercado, así como también las actividades y la información respaldatoria de la propia agencia de bolsa. El inversionista que posea más del 10% de los valores que fueron adquiridos dentro de una emisión también tiene la obligación de informar esta circunstancia a través de las agencias de bolsa al regulador financiero. Debe informar a sus clientes individualmente y por escrito respecto a su estado de cuenta de forma mensual, así como también una vez al año, y al cierre de gestión enviará un estado general de todos los movimientos registrados en la cuenta bursátil de cada uno. El Decreto Supremo Reglamentario, de manera también directa, establece una serie de obligaciones respecto a las operaciones con valores de oferta pública que fueren concertados por las agencias de bolsa, tanto en operaciones de compra-venta como en operaciones de reporto, que es una modalidad de compra-venta con pacto de rescate del régimen bursátil. Todas ellas debieran o son generalmente desarrolladas a través de las operaciones de rueda de bolsa en el recinto bursátil ante la Bolsa Boliviana de Valores, y excepcionalmente se dará lugar a las operaciones de cruce o las operaciones extrabursátiles. Estas últimas se refieren a todas aquellas operaciones que se han concertado fuera del recinto o piso de negociación, y en el caso de las operaciones de cruce vienen a ser aquellas concertadas entre los propios clientes de la agencia de bolsa por intermedio de esta, cuando, por ejemplo, un cliente emisor coloca o decide colocar una serie de instrumentos formados o promovidos por la propia agencia de bolsa, y que al recibir la agencia una orden de compra por parte de inversionistas respecto a una serie de tipos de títulos, valores, pueda procederse la operación de cruce sin necesidad de llegar al recinto bursátil, con el objeto de poder hacer un traspaso de fondos, así como también de titularidad de los instrumentos a ser adquiridos. La relación jurídica existente entre la agencia y sus clientes tiene que ser documentada a través de un contrato de comisión y depósito mercantil, conforme la recopilación normativa, que en este caso también puede adoptar la forma de un contrato de underwriting, teniendo la singularidad de este último de ser un contrato para la colocación total o parcial de los instrumentos que previamente hubieran sido estructurados y definidos por la agencia de bolsa, siendo el underwriter un tercero responsable de dicha colocación. También las agencias de bolsa deberán presentar mediante nota y de manera obligatoria a las bolsas de valores el detalle de todas las operaciones que ha realizado, tanto en compra-venta en piso de negociación como en los otros mecanismos de negociación bursátil, así como también el reporto que pudiera haberse procesado o producido. De manera explícita, el Reglamento Interno de Registros y Operaciones de la Bolsa también establece 3 criterios de obligación a ser cumplidos por las agencias. Las obligaciones de carácter general respecto a la vinculación de la agencia de bolsa con relación a la propia bolsa, la obligación de información sobre los instrumentos financieros a ser negociados o colocados en el recinto de negociación, sea a través de la subasta doble competitiva o los otros mecanismos de negociación habilitados, fuera de la información general de los clientes y las operaciones que se llevarán a cabo en el recinto bursátil, y luego las obligaciones específicas por cada operación respecto a la transferencia de titularidad que debe ser acreditada por las agencias de bolsa ante la EDB, luego del desarrollo de operaciones en el recinto bursátil, así como también la contraprestación económica por la adquisición, sea en compra-venta o en modalidad de reporto. De manera explícita también en la recopilación normativa se establece, dentro de las obligaciones, la necesidad de contar con un capital social y patrimonio mínimo autorizado
que en ningún momento puede ser menor a 150.000 derechos especiales de giro, ¿no? Ya la controversia que existía respecto a cuál es el monto a ser determinado, de alguna manera es resuelto en aplicación de la recopilación normativa. Para efectos además del cálculo del patrimonio mínimo, debe deducirse del activo total, fuera de lo que es el pasivo, los siguientes acápites: las inversiones en valores emitidos por empresas vinculadas directa o indirectamente a la agencia de bolsa como grupos financieros, las inversiones en valores registrados en el RMB y emitidos por empresas vinculadas directa o indirectamente a la agencia, pero que no hayan sido negociados en la bolsa durante los últimos 6 meses, pudiendo haberse producido la suspensión de dicha operación. También las cuentas por cobrar a empresas vinculadas directa o indirectamente a la agencia como parte del grupo financiero del cual pueda ser integrante, y su derecho de puesto de bolsa, que se le otorga por la condición de accionista de la propia Bolsa Boliviana de Valores. Para el cálculo entonces del patrimonio mínimo se efectúa deduciendo los acápites señalados menos también el pasivo total, y el resultado debe ser siempre mayor o igual a 150.000 derechos especiales de giro, que es una unidad de medida financiera prevista para este mercado. Respecto al periodo de adecuación, en el caso eventual de que el capital social sea menor a los 150.000 derechos especiales de giro, la agencia de bolsa está obligada a adecuarlo en un plazo máximo de 60 días calendario, computables a partir de la generación del hecho, en otras palabras, a que se reduzca su capital social, que debe ser calculado de forma diaria. A objeto de que ASFI verifique la adecuación del capital social, la agencia debe remitir dentro del plazo previsto el original o copia legalizada del testimonio de escritura pública debidamente inscrito en Fundempresa como administrador del registro de comercio, que acredite su adecuación patrimonial. Aparte, también es importante que la agencia de bolsa mantenga un margen de liquidez correspondiente, conforme a lo previsto en la ley del mercado de valores, en el artículo 22, inciso C. Ese margen de liquidez y de solvencia financiera debe ser el equivalente al monto mayor que resulte entre el 20% del patrimonio mínimo o el 20% del total de los valores cedidos en reporto correspondientes a las inversiones en cartera propia bursátil, entendiendo que la modalidad de reporto implica que se van a colocar instrumentos por un lapso de tiempo que no supera 60 días para su retorno nuevamente a la agencia de bolsa. Esto se hace con la finalidad de contar precisamente con el margen de liquidez exigido en la normativa. Dicho margen de liquidez debe estar constituido por los siguientes instrumentos. Puede constituirse por disponibilidades de efectivo o instrumentos convertibles en efectivo que representen el 20% del total de los valores cedidos en reporto, o por inversiones bursátiles en valores de oferta pública, siempre y cuando los rendimientos de este alcancen al 20% del patrimonio mínimo establecido en el artículo 15 de la normativa. Los valores mencionados, además de los que vayan a ser adquiridos por parte de la agencia de bolsa para mantener su margen de liquidez, deben ser valores locales y estrictamente de deuda. No pueden ser valores de participación, ya que deben establecerse en montos fijos por transcurso del tiempo por el cual tengan vigencia. De empresas, además, que no estén vinculadas a la agencia de bolsa. No pueden ser bonos de su grupo financiero. La calificación de riesgo de dichos instrumentos de deuda no debe ser inferior a una calificación A3 a largo plazo y N2 a corto plazo, conforme la metodología de valoración y calificación determinada por ASFI en la recopilación normativa. También deben ser valorados de acuerdo a esas normas de valoración previstas para instrumentos financieros establecidas por el regulador. Todos los activos constituidos, por tanto, para cumplir con el margen de liquidez y solvencia, pueden utilizarse como garantía de contratación para líneas de crédito que aseguren el que puedan contar con disponibilidad de efectivo o liquidez para reducir los riesgos de liquidación de operaciones bursátiles. Les explico un poco más a este punto. Cuando una agencia de bolsa recibe las órdenes de sus clientes, sobre todo inversionistas, eventualmente puede tomar la determinación de cumplir con la orden emitida de su inversionista adquiriendo instrumentos financieros con capital propio de la agencia de bolsa,
pero en representación de los inversionistas. O sea, no adquiere para la agencia, sino que adquiere a nombre del inversionista, el que deberá luego imposar los montos correspondientes. Por eso es que debe mantener ese margen de liquidez para no afectar las órdenes de compra emitidas por sus inversionistas. Es por ello que las agencias de bolsa pueden tener líneas de crédito con entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, a objeto de contar con ese margen de liquidez o solvencia que les permita responder sobre todo a las órdenes emitidas por sus clientes inversionistas. Fuera de ello, también pesan sobre las agencias de bolsa una serie de obligaciones adicionales, como por ejemplo llevar registros contables de todas las operaciones propias, así como también las operaciones de sus clientes, emisores e inversionistas. Respetar y cumplir los reglamentos internos de las bolsas y del EDB, en este caso la única bolsa que tenemos en el país, la Bolsa Boliviana de Valores, y también la única entidad de depósito. En el caso de las bolsas de productos, si bien las agencias pueden participar en bolsas de productos, a la fecha en Bolivia no tenemos ninguna. Pueden realizar sus actividades y prestar servicios a los clientes de forma diligente o deben hacerlo de forma diligente, asegurando que los valores adquiridos dentro del mercado, sí, tanto primario como secundario, sí sean endosados o registrados mediante anotaciones en cuenta ante la entidad de depósito de valores, que viene a ser el intermediario principal, luego de la bolsa, respecto a las operaciones realizadas en piso o recinto de negocios. Deben presentar al regulador financiero y a la bolsa toda la información y documentación que les sea solicitada para fines de transparencia en la información, así como eventualmente el desarrollo de procedimientos de sanción o procedimientos sancionatorios por parte del regulador. Deben llevar una contabilidad separada de su propia cartera por cada uno de los clientes que tengan para las diferentes operaciones que realizan a nombre de ellos. Cumplir con la normativa aplicable, tanto la ley del mercado de valores como normativa conexa, establecer y poner en conocimiento de su personal los deberes y obligaciones que pesan sobre ellos a través de los manuales de funciones y reglamentos internos, exigiendo además a la empresa de auditoría externa contratada que lleve a cabo su labor conforme a las reglas aprobadas por el regulador financiero. De la misma forma, también respecto a las obligaciones, se complementan con las prohibiciones. Y la prohibición principal que pesa sobre las agencias de bolsa está relacionada a el hecho de que no pueden realizar ningún tipo de operación mientras no se encuentran debidamente autorizadas por el regulador financiero. Nos referimos a la inscripción y autorización que se obtiene luego del registro ante el RMB. De la misma forma, también se establecen prohibiciones específicas, como el hecho de que no pueden llevar a cabo operaciones ficticias que tengan por objeto manipular de forma tendenciosa o de manera artificial precios o cotizaciones de instrumentos dentro del mercado, ya sea para evitar su adquisición o para fomentar más bien su adquisición. Las operaciones de intermediación financiera también les son prohibidas, ya que no son entes de intermediación como el caso de los bancos y cooperativas, sino que lo que hacen es acercar a los agentes superavitarios a los agentes deficitarios y viceversa. Tampoco pueden garantizar rendimientos o asumir pérdidas de sus comitentes. El riesgo siempre es algo presente dentro de las operaciones bursátiles y ninguno de los partícipes puede asegurar rendimientos o cubrir pérdidas que puedan desarrollarse o producirse en las operaciones que comúnmente se llevan a cabo en el mercado. Tampoco pueden divulgar información falsa, tendenciosa, imprecisa o privilegiada que puede incluso derivar en un acto de colusión respecto a otros partícipes del mercado o que tenga por objeto manipular o crear una sensación respecto a una serie de instrumentos o de partícipes del propio mercado. Tampoco pueden, dentro de sus prohibiciones, ejercer competencia desleal contra cualquier otro agente o emisor, entendiendo de que esta competencia desleal va acorde al manejo de tarifas, operaciones o incluso información tendenciosa respecto a competidores. Lo propio, coludirse con uno o más agencias o emisores en contra de partícipes del mercado, sobre todo inversionistas u otros participantes institucionales, entendiendo que la colusión ya implica un acto doloso por el cometido de un daño o tratar de alcanzar o producir un daño manifiesto a los otros participantes del mercado. También están prohibidos de utilizar los excedentes de una cuenta bursátil, ya sea una administración de cartera discrecional y no discrecional, en transacciones a favor de la agencia de bolsa en desmedro
de los intereses de su cliente o inclusive para beneficio de terceros. Tampoco pueden realizar actividades de oferta de valores o de servicios bursátiles a través de funcionarios o personal que no se encuentre registrado y por ende autorizado en el RMB. Por último, tampoco pueden cobrar a sus clientes tarifas no previstas en el tarifario autorizado y aprobado por ASFI y que debe ser puesto a disposición de forma transparente a todos sus clientes, tanto por los soportes de su página web como los ambientes físicos en los que desarrolla su labor la agencia de bolsa. No pueden adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar de forma directa o indirecta los valores que han sido adquiridos por orden de sus clientes sin autorización previa por parte de estos o en desmedro de los intereses de los mismos. Y por último, tampoco pueden o están prohibidos de realizar operaciones con valores cuya oferta pública aún no haya sido autorizada por los mecanismos y procedimientos descritos en el primer parcial, referidos a la inscripción de las emisiones y los emisores en el RMB para luego obtener la autorización de oferta pública y de los prospectos correspondientes.